a Agenda Desafíos en 100 días, este programa de CNN Chile, en que semana a semana vamos, de hecho, 2 veces por semana revisando las reformas estructurales que pretende hacer el gobierno de Michelle Bachelet, pero también los 50 primeros compromisos para los primeros 100 días de gobierno. Recuerden que ustedes son parte de este programa. Sus opiniones con el hashtag Gato100díasCNN que está apareciendo en pantalla. Sus opiniones también son parte importante del debate en esta ocasión. Bueno, y hoy vamos a hablar de energía, específicamente dentro de la energía, el diagnóstico del sector, pero sobre todo las energías renovables no convencionales y también los famosos impuestos verdes. Va a ser parte de la conversación aquí hoy en CNN. Así es. Antes de presentar a nuestros invitados, les vamos a contar cómo van el tema de las 50 medidas para los primeros 100 días. Es un conteo que llevamos nosotros para fiscalizar lo que está ocurriendo. Ya contamos 11 de las 50 medidas cumplidas. 11 de 50 que equivalen, por lo tanto, a un 22% de las promesas comprometidas para los primeros 100 días, cuando llevamos 42 días de gobierno. Bueno, esta semana hay 2 nuevas medidas concretadas. El envío al Congreso de una indicación sustitutiva al actual proyecto de Multirut y también la entrega de los lugares donde se van a implementar 24 nuevas casas de acogida para mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Son esas 2 nuevas medidas entonces que en total suman 11 de 50, un 22%, y ya vamos casi en la mitad del tiempo. Claro. Bueno, no quiere decir que no vayan a cumplir, solamente estoy haciendo una evaluación estadística. Vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados para hablar hoy del tema de las energías renovables no convencionales. En primer lugar, saludamos a Carlos Finat de ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables no Convencionales. Señor Finat, bienvenido. Hola Daniel, hola Mónica. Hola. Francisco Aguirre de Electroconsultores, además académico, entre otros, de la Universidad de Chile. Bienvenido también a Agenda Desafíos en 100 días. Y esperamos al senador Guido Girardi, senador del PPD, que está por incorporarse a nuestra conversación. Bueno, y vamos a comenzar. Primero quiero hacer un diagnóstico junto a ustedes. ¿Cuál es su opinión? A ver si coinciden o son divergentes. Incluyendo las energías renovables no convencionales y las otras existentes, ¿en qué porcentaje creen ustedes que debieran ocuparse cada una de las energías que existen en Chile? Aproximadamente, hagamos un diagnóstico grueso. Debieran, no lo que hay, lo que debiera ser. Bien, soñemos un poco. Yo creo que el país, desde el punto de vista de su seguridad estratégica, como todos los países desarrollados, requiere tener una combinación de energías. No es posible jugarse todas las cartas, ¿verdad?, como se hizo en algún momento, se intentó hacer con el gas. Por lo tanto, tiene que haber una combinación. Desde el punto de vista de la participación de las energías renovables no convencionales, por cierto, nosotros planteamos que ojalá sea lo más alto posible, y eso se está dando por la forma como están entrando esas energías. Nosotros consideramos que la meta del 2025, ¿verdad?, 20% en el año 2025 va a ser cumplida, sin lugar a dudas, y que probablemente va a ser excedida. De hecho, hoy día las inyecciones de energías renovables no convencionales ya son el doble de lo que requiere la ley para este año. Ok, va a ser cumplida y va a ser excedida, dice Carlos Finat. ¿Está de acuerdo, Francisco Aguirre? Mira, desde el punto de vista país, y me quiero remontar hace unos 30 años atrás, ¿no es cierto?, las decisiones se tomaban centralizadamente, a través de modelos económicos que, entre otras cosas, hacían evaluación social de proyectos, y que yo creo que sería bueno revisar hoy día desde el punto de vista de decisiones que se toman. Porque en realidad uno puede querer, como ciudadano, ¿no es cierto?, como consumidor, como usuario, sin compromisos empresariales, obviamente, ¿no es cierto? Uno puede querer la mayor cantidad de energías renovables no convencionales, o sea, ojalá tuviéramos toda la energía del sol, del viento, etcétera, etcétera. Pero eso, de un punto de vista estrictamente académico y económico, tiene un costo para el consumidor final. Y el tema es si Chile está en realidad en una situación tal de que podemos quizás compararnos mano a mano con países absolutamente desarrollados, ¿no es cierto?, respecto de la participación de las energías renovables. Ok, tema para discutir. Antes vamos a ver la nota que preparamos con respecto a esta temática. Ya volvemos con las opiniones discrepantes que hay aquí en el estudio sobre las energías renovables.
La generación de energías renovables no convencionales alcanzó al 5,3% en el primer bimestre de este año. Sin embargo, su capacidad instalada ya representa el 7% de la matriz energética de nuestro país. ¿Se logrará la meta de un 20% en el año 2025 o más aún, un 30% en el año 2030? La meta se va a superar con creces. Y muy probable al año 2030 podríamos estar sobre 30%. Ahora el objetivo es ver qué hacer con el 80% restante. Una meta que en Chile se lograría sin problemas según la visión de diversos expertos y que también lo muestran las cifras. En enero y febrero de 2014 las RNC duplicaron el aporte al cual la ley obliga. La matriz energética de nuestro país se compone actualmente de un 93% de fuentes convencionales, un 3% de biomasa, un 2% de mini hidro y la energía solar aporta un 1% al igual que la generación eólica. ¿Cómo se llega a la meta? Y diversificar hacia fuentes de energía no convencionales, que son energías renovables y que son energías limpias, de las cuales el país tiene un tremendo potencial. Hay todo tipo de impactos, por lo tanto, mi criterio, mi opinión es que cada uno se debe evaluar en su mérito proyecto a proyecto, no por tecnología. Ya sea por proyecto o por tecnología, las energías renovables no convencionales tienen un problema mayor, la difícil competencia para adjudicarse licitaciones de las concesionarias de distribución. Entonces, ¿cuál es la solución? Cancha pareja, digamos, o sea, permitir que los proyectos de energía renovable no convencional puedan participar de las licitaciones, que puedan vender bloques de energía, digamos, pero sin exigirle una generación continua. Establecer para el sector renovable no convencional y la meta que la ley establece, ciertas licitaciones separadas. Reconocer la carga ambiental que tienen otras fuentes y que las RNC en general no tienen, y de esta manera nivelar la cancha. Y este reconocimiento se podría hacer a través de los impuestos verdes que están incluidos en la reforma tributaria presentada por el gobierno. Uno de ellos grava los gases de efecto invernadero con $5 por cada tonelada de CO2 emitida por calderas y turbinas de más de 50 megawatts. El CO2 no causa daño a la salud de las personas, no tiene impactos locales, es algo absolutamente global. Que entre en servicio una central térmica versus una renovable, si es que eso se mete al costo marginal, efectivamente un incentivo indirecto a todas aquellas que no generan CO2. Además, se plantea un impuesto a los contaminantes locales, es decir, al material particulado, al dióxido de azufre y al óxido de nitrógeno, todos producidos por termoeléctricas y que causan daños respiratorios, cardiovasculares e inmunológicos. Ya se hicieron las inversiones para bajar en las emisiones locales y en el tema global nosotros no tenemos mayor impacto. El impuesto sin duda es relativamente bajo, entonces no sé si va a producir un cambio sustantivo, pero por lo menos incorpora este criterio en la discusión pública, lo cual yo creo que es sano. En charlas, en el Congreso y en entrevistas ha sido el principal opositor a los impuestos verdes. El gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, quien dirige una de las generadoras más importantes del país. Una persona que hoy día paga 26.500 pesos aumentaría su cuenta entre 30.200 pesos una vez que los contratos estuvieran con estos nuevos impuestos, o sea, un aumento del 22%. A partir del año 2018 va a significar, por supuesto, un pequeño aumento del orden de 0,2 hasta 2%. Para mí el valor real está entre medio y yo creo que más cargado a, no sé, un valor de un 3, un 5% en total. Lo que también sostiene un estudio de escenarios energéticos 2030, que señala que el impuesto al CO2 impactaría a largo plazo en las tarifas de los clientes en torno al 3 y 4,8%. Los impuestos van a agravar una situación ya compleja del sector eléctrico, que tenemos una falta de inversión. Es una acción irresponsable de un interesado directo en el negocio que está desinformando. Polémica por los impuestos verdes, pero esto no es solo el único instrumento para fortalecer las energías renovables no convencionales. También están la extensión del subsidio térmico solar y el apoyo estatal a la tecnología geotérmica. Extender este subsidio para sectores de bajos ingresos. Si nosotros queremos una mayor presencia de la geotermia en el país, se requiere reducir los riesgos para el inversionista en este caso. Durante este mes se construyen proyectos de energías renovables no convencionales que generarán 926 megawatts, otro paso para diversificar la matriz y hacerla más estable. Rolf Pasholt, CNN Chile. Bueno, estamos justamente viendo tema de energías renovables no convencionales y también el tema de los impuestos verdes,
Senador Guillo Girardi, bienvenido a este programa. Estamos conversando antes que usted llegara, ¿qué porcentaje era razonable esperar de las energías renovables no convencionales? Y mientras Carlos Fina decía que se iba a superar incluso la meta para el 2025, hay otros como Francisco Aguirre que cree que eso es no tan claro. ¿Cuál debería ser la meta? ¿Es suficiente con la meta 2025? Yo creo que no. Yo pienso que el petróleo en el mundo se está acabando. Eso dice la Agencia Internacional de Energía, queda petróleo para unos 30 años más. El petróleo va a ser cada vez más caro. Tenemos un problema gravísimo de calentamiento global. Estamos cerca de destruir la vida en el planeta. Estamos teniendo una tasa de desaparición de especies equivalente a una de las extinciones masivas. Estamos frente a un cataclismo. Es como un barco que... el síndrome del Titanic, nos estamos hundiendo pero no nos damos cuenta. Tenemos una economía totalmente desbalanceada que no se hace cargo de los límites que tienen los ecosistemas, y el mundo que viene van a ser las renovables, va a terminar esta energía vertical autoritaria de petróleo y van a ser energías colaborativas. Chile tiene el desierto más irradiado del planeta y depende de nosotros. De hecho estuvimos conversando con especialistas de la Universidad de Chile y ellos piensan, y yo también, y el Premio Nobel de Física que hemos invitado 2 veces, Carlos Rubia, que Chile podría ser el principal centro de producción de energía solar en Latinoamérica y que podríamos producir hasta 200.000 megas si nos ponemos esa meta de energía fotovoltaica. Estas tecnologías están cada vez más baratas. Chile tiene que hacer una apuesta país, tiene que tener una vocación de uso al territorio, tiene que haber un proyecto país orientado la educación para allá, la ciencia para allá, y uno de los polos de desarrollo, así como la astronomía, así como el turismo, para Chile va a ser la energía fotovoltaica. Y no hablemos de hacer 2.000 megas, no, hablemos de, en serio, de desarrollar Chile y hacer de Chile una potencia en esta materia. Aquí está el tema de la acumulación, se han hecho avances muy importantes en la acumulación de energía porque esta tiene un ciclo de día y no de noche, y evidentemente toda la ciencia hoy día apunta que el sistema de acumulación de energía tal vez más razonable va a ser la del hidrógeno. Okay. Se habla de la economía del hidrógeno, de hecho ya hay autoaviones, las naves espaciales funcionan en hidrógeno, pero por eso tenemos que mirar en una perspectiva prospectiva y no hacernos cargo del lobby del petróleo y el lobby de los grandes monopolios que en Chile, como tienen una centralidad de mercado, no quieren abrir las puertas a otros. Okay. Quiero escuchar la opinión de Francisco Aguirre al respecto. ¿Es realista en su opinión pensar como lo hace el senador Girardi, que tenemos que convertirnos, por ejemplo, en un polo de desarrollo de las energías fotovoltaicas e ir hacia allá en vez de seguir dependiendo de energías fósiles? Yo creo que en general las energías renovables no convencionales son enormemente positivas para un país, para usarlas en esa forma. Pero lo cierto es que la más eficiente de todas, que es hoy día la geotermia, es sumamente cara en su desarrollo. Incluso hay perfeccionamientos normativos que hay que hacer para mejorar el desarrollo geotérmico en un país tan potencialmente usuario de la geotermia como puede ser Chile en el cinturón de fuego del Pacífico. Pero otro tipo de energía, como es la fotovoltaica y la que es de carácter eólico, que nosotros digamos, en general la gente se equivoca cuando habla de megawatt y participaciones de megawatt. En estricto rigor hay que medir las participaciones en megawatt hora, porque las energías no convencionales del tipo eólico y solar, teniendo costos de inversión muy parecidos a otras tecnologías más tradicionales, ¿no es cierto?, producen solamente una fracción de ellas. Entonces hay un tema. ¿Son más caras las energías renovables no convencionales? Qué buena la pregunta, Mónica, por una razón súper simple que me permite explicar lo siguiente. Hoy día nosotros en el mercado tenemos energías renovables no convencionales ofrecidas a cifras entre 80 y 90 dólares el megawatt hora de energía. A eso hay que agregar otras cosas. Hay que agregar el costo de la potencia, que se cobra aparte, hay que agregar el costo de los sistemas de transporte, que se cobra aparte, y hay que agregar lo que se llama el sistema de los servicios complementarios, que también se cobra aparte. Cuando un inversionista renovable del tipo fotovoltaico o eólico ofrece a 80, 90 dólares por megawatt hora, ese es el precio que compensa su inversión, efectivamente. Pero una inversión que exige que el sistema eléctrico desarrolle respaldos para esas energías, que también hay que pagarlos. Okay. Y esos respaldos, que incluso pueden ser desarrollos enormes de sistemas de transmisión, se pagan por parte de los consumidores como cargos regulados que el consumidor directo no detecta porque vienen como adicionales a todos los otros cargos. Carlos Finat, ¿qué responde usted? No, en absoluto desacuerdo, y esto es una discusión que la hemos tenido tanto tiempo que no entiendo realmente por qué se sigue volviendo sobre lo mismo.
Efectivamente, cada tipo de generación le impone cierta exigencia al sistema eléctrico. Para no ir más lejos, el sistema hidráulico, los generadores hidráulicos, cuando no hay agua, exigen que haya un parque de respaldo por la misma potencia habitualmente térmico. Por lo tanto, la necesidad de que el sistema se complemente es clarísima, y la complementación puede ser hidráulica, puede ser eólica, fotovoltaica, a carbón, en fin, la matriz que nosotros tenemos. Pero desde el punto de vista de costo, el SEDEC, hay que irse al tema operativo, tiene la función de optimizar la operación. Ellos tienen que operar a mínimo costo y, por lo tanto, si fuera como dice mi amigo Francisco, no habría una sola central eólica funcionando porque habría una solución más barata con el parque que existe hoy día. Son $80 precio promedio, el precio de contrato, de venta, ¿verdad? $90 una central eólica o una central fotovoltaica. La literatura internacional indica que los costos a que hace referencia Francisco no son más allá del 4% adicional. Por lo tanto, estaríamos en $90, que igualmente es mucho más bajo que el gas natural, por dar un ejemplo. Ok, intuimos que va a estar de acuerdo el senador Girardi con Carlos Finat, pero pongamos entonces otro nuevo tema que también sale mucho a colación cuando hablamos de las energías renovables no convencionales. ¿Son confiables? ¿Son seguras? ¿Sí o no, senador? Bueno, digamos una cosa. ¿Por qué estamos en esta discusión? Porque Chile no tenía una discusión de estrategia energética. No hay una política energética en Chile. Quien decide la política energética se hace en la oficina de las grandes empresas, de los mismos monopolios que abusan y que tienen los costos de energía tal vez más caros del planeta, usando los mismos insumos. Aquí no se están comparando peras con peras, porque cuando tú produces en una central térmica carbón, debieras agregarle un precio que está escondido, que son $50 por mega en daño a la salud. Y que están totalmente demostrados, pero que aquí, cuando tú comparas un sistema limpio, no estás considerando que las térmicas habría que agregarle el daño que producen a la salud, a la comunidad, al medio ambiente. Por lo tanto, no estás comparando cosas en términos equivalentes. Ahora, ¿son seguras? Son las más seguras. Sí, en el planeta hay una crisis de energía. Se sabe que se está terminando la civilización del petróleo. En el año 2008, el barril de petróleo llegó a $140, indexó a la economía, hubo recesión mundial. Esto va a seguir ocurriendo. Por cada 3 barriles que se usan, en el planeta se está descubriendo uno, que hay un stock más o menos 1.2 billones de barriles enterrados, y eso es lo que hace que el lobby mundial, sobre todo los americanos, los dueños del petróleo, impiden que entren otros sectores. ¿Cómo no va a ser estable? El desierto de Atacama tiene un sol que se supone que va a durar unos 4.000 millones de años más antes que fagocita la Tierra el crecimiento del sol. Por lo menos el sol va a seguir ahí, va a ir aumentando su irradiación por lo menos en los próximos 4.000 millones de años. La energía geotérmica del planeta es inagotable, las olas son inagotables. Chile es un verdadero Arabia Saudita de energía renovable, pero ha faltado visión, ha faltado política, ha faltado decisión y ha faltado, de cierta manera, quitarle a la sociedad chilena y al país que es rehén de los voraces intereses económicos, porque las políticas energéticas se deciden en la oficina de los empresarios. El día 30 de este mes, yo quiero anunciar algo muy importante. Este ministro, que muchos tenían dudas de él porque era un ministro que venía del sector empresarial, va a realizar un primer encuentro. Van a estar científicos, van a estar universidades, van a estar empresarios del sector eléctrico, ciudadanía, incluso la gente de Patagonia Sin Represa, parlamentarios, para definir por primera vez en Chile una política y una estrategia energética. En la mayor autonomía, la mayor seguridad de Chile, los mejores precios los vamos a tener si justamente hacemos una apuesta a algo que somos ricos. Nosotros no producimos un litro de petróleo, casi nada de gas, por lo tanto, y el futuro está ahí y Chile tiene una de las mayores potencialidades del mundo. Quiero decir esto, Chile tiene el 10% de las reservas de geotermia del planeta. Están en Chile. Hay países que viven de la geotermia. Ok, Francisco Aguirre, hoy, pensando en cuánto costaría, por ejemplo, implementar medidas como el 2025, del cual estábamos hablando, hay un estudio de investigadores de la Universidad de los Andes para la Cámara Chilena de la Construcción que hablan de que eso tendría un costo adicional de unos $150 millones anuales. ¿Es más caro producir hoy con energías renovables no convencionales o no? ¿Y eso se impacta la cuenta de la luz? No hay ninguna duda. Yo quiero decir de que la ingeniería ambientalista, por llamarla de alguna manera, ¿no es cierto?, no necesariamente es compatible con la ingeniería eléctrica. Carlos Finat acaba de mencionar el Centro de Despacho Económico de Carga, que tiene la obligación de operar económicamente un sistema eléctrico, independientemente de quienes lo conforman, sino que disponiendo de las tecnologías que existen. El senador acaba de mencionar de que hay que agregarle unos $50 por megawatt hora, ¿no es cierto?, de los efectos indirectos que provocan las tecnologías sucias, por llamarlo de esa manera, ¿no es cierto?, en la salud de las personas. Lo que yo he señalado anteriormente, y me llama la atención que Carlos me lo niegue, ¿no es cierto?, es que una central
de $80 por megawatt hora, que produce un cuarto o un tercio del día, hay que complementarla hoy día con una central que produzca, por ejemplo, con una tecnología limpia como es el gas natural licuado hoy día, que es mucho más limpio que otras alternativas, pero con costos que son del orden de $140 a $180 por megawatt hora. Entonces, si yo hago una aritmética súper simple, de $80 por megawatt hora, un cuarto del día o un tercio del día, seamos generosos, ¿no es cierto?, y le pongo 2/3 del día o 3/4 del día la otra tecnología complementaria, estoy llegando a un valor que no es 80, estoy llegando a un valor que es 120, 130, 140. Y efectivamente en Chile la energía eléctrica hoy día es muy cara. Y entre otras cosas es porque lamentablemente, y también se señaló aquí, ¿no es cierto?, el tema de la acumulación, que favorecería, por ejemplo, el desarrollo de energías solares y eólicas, ¿no es cierto?, particularmente, está en los recursos que nosotros como país tenemos. Nosotros tenemos 23.000 megawatts catastrados de energía hidroeléctrica, de los cuales se han desarrollado solamente del orden de unos 9.000. No hay más desarrollo que ese, y gran parte de nuestras reservas hidrológicas donde podemos construir embalses, que precisamente trabajan muy coordinadamente con las energías renovables, ¿no es cierto? Las tenemos en el sur, en Aysén. Y efectivamente, si usted nos pregunta a los técnicos qué es lo que debiéramos desarrollar, tenemos que desarrollar efectivamente una combinación de tecnologías, entre las que están todas las renovables, entre las que está también el carbón necesariamente, porque mal que mal es un 40% de la energía que se produce en el mundo, las hidroeléctricas, y por qué no decir la nuclear. Usted mencionó a Carlos Rubia. Si usted le pregunta a Carlos Rubia qué piensa sobre un reactor de torio, por ejemplo, que es una alternativa a usar la energía nuclear en lugar del uranio, que realmente es un cartel en el mundo, ¿no es cierto?, le va a contar respecto al famoso reactor de torio, que es un reactor mucho más ecológico que los demás, ¿no es cierto?, y que efectivamente podría ser un desarrollo que podríamos tener en Chile. Vamos a hablar ya de la hidroelectricidad, porque además hay un interesante discurso en la Junta de Accionistas de Endesa respecto al tema. Ya vamos a hablar de eso, pero antes una digresión justamente a raíz de lo que planteaba. Senador, ¿es planteable, si no es con uranio, energía nuclear o nunca energía nuclear para usted? La energía nuclear está desapareciendo del planeta. Es el arcaicismo del siglo XX. Yo pienso que cuando uno hace una política no está pensando en mañana, ni pasado mañana, está pensando aquí a 5 años, y uno tiene que prever el escenario a 5 años. En 5 años la crisis del petróleo va a ser mayor, el precio del carbón y el petróleo van a ser mayores. Vamos a tener que las tecnologías limpias se están abaratando a una razón de un 11% por año. Vamos a tener sistemas de acumulación. En 10 años todos los autos van a ser eléctricos. Entonces, la respuesta a lo que tú señalas tiene que ver con lo que va a pasar en la sociedad. El exceso de energía que tú produces, por ejemplo, de energía solar, se va a acumular en las baterías de los autos. En 10 años todos los autos, casi en todas partes del planeta, van a ser eléctricos y van a estar conectados durante el día. En 10 años. En 10 años todos los autos eléctricos. O sea, yo diría que a partir de 10 años todos los autos van a empezar a ser eléctricos en el planeta. Esto está asociado a la crisis invernadero, al compromiso Kioto, que ya es inesquivable. Entonces yo pienso que, ahora, respecto a la energía nuclear, a mí me parece que cuando Alemania está desactivando sus programas nucleares, Francia está empezando a desactivar y a plantear energía renovable, que tiene casi toda su matriz con nuclear. Cuando Japón desactivó su energía nuclear, cuando Chile es el país más sísmico del planeta, mucho más sísmico que Japón, no se va a dar el lujo en un país, el país más sísmico del planeta, de tener energía nuclear. Ahora, energía fisión está prohibida en Chile. Cuando exista la energía de fusión, que es la energía que está ocurriendo en el Sol y que está en desarrollos experimentales, pero todavía no se ha logrado mantener la fusión de los átomos suficientemente como para poder producir un proceso industrial, pero eso seguramente podrá ser en 10 años más, eso va a ocurrir. Pero además les quiero decir que la energía del futuro no va a ser solo la energía solar y la acumulación con hidrógeno o con geotermia y con eólica, que es el mundo que viene, sino también hay otra energía que es la biotecnología. Jack Venter, este personaje famoso que fabricó el primer ser vivo artificial, ya tiene un modelo de generación de bioenergía o energía a través de biotecnología con bacterias que producen hidrógeno. Estos temas van a cambiar muy rápidamente. Lo que viene es una internet electrónica, como una internet eléctrica. Entonces, el mundo está cambiando, el mundo va para allá. Ya nadie está en estos sistemas verticales. Lo que viene es la generación distribuida, colaborativa de energía renovable. Quiero quedarme porque Carlos Final estaba pidiendo la palabra acerca del tema de los precios, que había quedado un poco pendiente. Estaba la opinión de Francisco Aguirre acerca de los reales precios debido al respaldo. Hay varios mitos que se siguen transmitiendo y que me gustaría aclarar. Primero, respecto a la seguridad, yo te puedo decir hoy día, con una precisión de 5%, cuánto va a generar el parque fotovoltaico chileno el año próximo.
Desafío a cualquier gerente propietario de centrales hidroeléctricas que se aproxime en un 30% a lo que van a generar sus centrales. Esa es la diferencia entre el recurso solar, que es repetitivo todos los años. Segundo, la ecuación de costo que decía Francisco respecto a la comparación con gas. Efectivamente, el gas va a llegar a $130, pero descompongámosle. De esos $130, hay 40 que son amortización de capital y hay 90 que son de combustible. Por lo tanto, si tú estás generando con energía eólica $90, puedes evitar quemar gas y la ecuación de costo te queda exactamente igual que irse por desarrollo de gas. Pero 4/5 del día. Está bien, pero le vas a pagar la inversión al inversionista y vas a evitar quemar combustibles fósiles y vas a quedarte en el mismo costo en la eventualidad que no siga bajando los costos como nosotros esperamos. Segundo, según un estudio que fue publicado por el gobierno anterior, hecho con la colaboración de la organización alemana GIZ, el potencial fotovoltaico en Chile son, escuchen la cifra, 1.200.000 megawatts. Mucho más que el potencial hidroeléctrico. Pero ese potencial fotovoltaico, ¿qué significa? ¿Llenar de paneles solares todo el desierto de Atacama? No, el mapa en el cual aparece eso son puntos dentro de Chile, no está llenando el terreno. ¿Te puedo dar un ejemplo? Pero una cantidad enorme de paneles que habría que instalar que también... Está bien, bueno, y cuando tú instalas un embalse, inunda, y cuando instalas una central... Yo te puedo dar un ejemplo. Son 4 hectáreas por megawatt, puede hacer la multiplicación. Obviamente no vamos a instalar 1.200.000, pero sí podemos instalar varios miles todavía. Tienen como 5 millones y un punto adicional. Respecto al estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad de los Andes, ese estudio nosotros lo hemos objetado por razones muy objetivas. Ese estudio contempla un costo de inversión en centrales fotovoltaicas de $6.000. Eso era hace 12 años. Hoy día, reconocido, los valores de inversión en Chile son entre $1.800 y $2.000, es un tercio. Por lo tanto, en esas condiciones, obviamente los resultados son sesgados hacia las energías convencionales. ¿Es válido ese estudio en primer lugar? Y en segundo lugar, estos potenciales, por ejemplo, de 1 millón de megawatts en el caso de la energía solar o de 37.000 en el caso de la eólica, ¿ustedes los comparten? ¿Son efectivamente esos los que ustedes consideran también que son capacidades potenciales reales? Lo dice el ministro de Energía. Mira, entre otras cosas, yo creo que Chile está frente a un problema de corto plazo. Además del problema o de la visión de muy largo plazo que pudiéramos tener, y coincido con el senador, ¿no es cierto?, a quizás 30, 50 años más, ¿no es cierto? Bueno, yo soy un poco más pesimista en ese sentido, creo que en adaptarnos nos vamos a demorar más de 10 años. Pero efectivamente, frente a la problemática actual que tiene Chile, que está perdiendo competitividad en el mundo, efectivamente lo que necesitamos con urgencia es resolver el tema. Y las tecnologías que hoy día tenemos en Chile, que efectivamente son puestas por la empresa privada que es 100% dueña de la producción de electricidad, ¿no es cierto?, y que toma sus propias decisiones, ¿no es cierto? La tecnología que tenemos disponible está contada con los dedos de una mano, ¿ya? A ver, una pregunta. Si para ustedes, me refiero cuando digo ustedes, Carlos Finat y Guido Girardi, es tan evidente que son más baratas, según ustedes, y son más seguras las energías renovables no convencionales, y para ustedes les parece demasiado evidente, y con un gran potencial, dicen además ustedes en nuestro país, la pregunta es, ¿qué pasó, senador, con las autoridades de la concertación? Porque usted menciona constantemente el lobby de las grandes empresas, el lobby del petróleo. ¿Qué hicieron? ¿Le vencieron la voluntad a las autoridades de la concertación que finalmente no se han desarrollado como se podrían desarrollar estas energías? Bueno, primero, solo un antecedente que me parece muy importante. El panel de Potsdam, que agrupa a los principales científicos del mundo, que dirige este premio Nobel de Física, Carlos Rubié, dice que si tú tomas 210 kilómetros de desierto por 210 kilómetros, recibe radiación de 15 terra, y 15 terra en un año es lo que consume el planeta. Imagínate que tuviera un sistema que capturara a una eficiencia del 20%. En 210 kilómetros por 210 kilómetros podrías tener energía para una parte importante del planeta desde Chile. El punto de la eficiencia, por eso mismo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué fue tan efectivo el lobby entonces de la...? Chile, yo quiero insistir, Chile, a pesar de lo que ustedes piensen, no tiene una política energética, no son las autoridades de gobierno que toman las decisiones en materia energética en Chile, la toman los empresarios sentados en su oficina. Cuando fue el episodio del gas, ¿sabes por qué fue? El presidente Lagos sabía, en el año 2002 hubo una reunión de gabinete donde Vidal Blandón les puso al equipo de gabinete que no iba a haber gas argentino. Y el presidente Lagos no pudo hacer nada porque el gobierno no resuelve esos problemas. De hecho, ellos compraban a $3 el millón de BTU de gas en Argentina y lo vendían a 21 acá. Entonces, ¿qué pasó? Como se hacía un negocio tan grande, estas empresas que no tienen interés en el país, que muchas veces son transnacionales, que les da lo mismo, hicieron el negocio hasta que el sistema reventó y casi quedamos a oscuras. ¿Y qué pasó con los parlamentarios entonces que no legislaron en esa área? Pero un problema legislativo, o sea, también aquí hay iniciativas que son complejas, hay lobbies,
Y yo creo que mientras exista... Lo estoy preguntando. Ese lobby finalmente, entonces, fue más fuerte que la voluntad de los parlamentarios de la Concertación y que las autoridades en la moneda. Muchos hemos dado una lucha grande y por eso que yo me opongo a, por ejemplo, Hidroaicén, no solamente por los problemas ecológicos, porque es aumentar todavía más el monopolio de Endesa y Colbún, para que tengan más poder, para que no suba, para que no baje un peso la cuenta de las personas, y lo único que hay es aumentar sus utilidades y el poder de manipulación y de control que tienen sobre el sistema. Tú no puedes cuando hay tres grupos que controlan casi el 80% de la generación y que impiden el desarrollo y que manejan las políticas, que tienen un centro de despacho de carga que es una vergüenza, porque está hecho como traje la medida de ellos y donde es muy difícil, por ejemplo, para los renovables poder entrar. Entonces, yo creo que aquí, y con este ministro, justamente lo que se está planteando es cambiar la política, es cambiar el centro de despacho de carga y que por primera vez sea el interés de Chile y no el interés legítimo de la empresa, pero que es de corto plazo, que dirija los destinos del país, sino que hay una política y que el Estado y la política y la ciudadanía y el Parlamento oriente y el gobierno a las empresas donde tienen que hacer, y no que las empresas nos tengan de rehén. Tú sabes que las empresas mineras pagan en Chile energía más cara, están pagando cerca de $200 el mega las mineras, tienen energía que es insegura. Además, es cierto, tal vez vamos a tener que hacer una transición con térmica a carbón, yo no digo que no se haga ninguna, pero va a ser cada vez más difícil porque la gente se opone, termina judicializada. No basta que estén aprobadas en el papel. Tenemos que irnos a la pausa, ya volvemos, hay más temas para conversar sobre energías renovables no convencionales, sobre impuestos verdes también, tema que queda para la segunda parte de la agenda de Desafío 100 días en CNN Chile. Ya estamos de vuelta en la agenda de desafíos en 100 días de CNN Chile, hablando hoy sobre las energías renovables no convencionales. Hay, claro, proyectos a largo plazo, ideas de hacia dónde queremos ir como país en la mirada larga, pero también está la discusión sobre qué hacemos ahora, porque necesitamos efectivamente generar energía ahora ya. Carlos Finat, ¿es posible que Chile pueda suplir sus necesidades de energía en el corto plazo solo con energías renovables no convencionales, sin grandes proyectos de hidroelectricidad, termoeléctricas a carbón, a petróleo, o hay que avanzar en ambas direcciones simultáneamente? O sea, hay que construir de todas maneras grandes hidroeléctricas, grandes termoeléctricas que funcionen a carbón y a petróleo. Cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de un horizonte probablemente de 1 a 5 años. Y en ese plazo definitivamente es imposible, aunque se quisiera, construir centrales convencionales a gas o a carbón o grandes hidroeléctricas. Recordemos que el proyecto de Hidroaicén es un proyecto que requiere 11 años de construcción. Entonces, la única opción que tiene Chile hoy día es desarrollar sus energías renovables no convencionales. ¿Y alcanza con eso? Y eso es lo que el mercado, pero efectivamente va a ser una situación compleja porque hay que adecuar la institucionalidad. Se mencionaba acá el rol del SEDEC. Nosotros vemos con preocupación que los SEDEC no han tomado con toda la iniciativa que debieran tomar los métodos de manera de cómo operar óptimamente energías renovables no convencionales con energías convencionales. Pero la única forma de incorporar nueva potencia y nuevas inyecciones de energía al sistema es a través de explotar el parque renovable, que son mini hidro, eólicas, fotovoltaicas y biomasa. A veces se nos olvida nosotros la mini hidro y la biomasa, que hace un aporte muy importante. Francisco Aguirre. Efectivamente, las eólicas y las solares se pueden desarrollar en tiempo aproximadamente de 1 año y medio, 2 años, ¿ya? Pero quiero agregar a lo que dice Carlos, ¿no? Es que si yo puedo, por ejemplo, un ejemplo súper claro, en el norte chico, en los próximos 2 años van a aparecer del orden de unos 500 megawatts solares, ¿ya? Pero sin embargo, la forma, los sistemas de transporte de energía, del apoyo o respaldo que necesitan estas solares es insuficiente. Por lo tanto, localmente va a haber que activar y si no desarrollar petróleo, porque lo que se olvida es que lo que es rápido desarrollar también son motores diésel. Hoy día tenemos grandes centrales de 96, 100 megawatts, ¿no es cierto?, que son 60 motores diésel de 1,6 megawatts cada uno. Ese costo y esa contaminación y esa forma sucia de producir y cara, yo lo llamo académicamente los motores africanos, ¿no es cierto?, que en otros países se rentan porque es un apoyo, se le devuelve al inversionista el dinero. ¿Por qué motores africanos? Yo le digo motores africanos porque la normativa chilena hace de que haya sido durante mucho tiempo enormemente rentable, desde que perdimos el gas natural argentino, ¿no es cierto?, poner grandes parques de generación diésel, ¿ya?, pero a los costos de inversión más baratitos
lo cual invita a que sean motores de tecnología no muy limpias, ¿no es cierto? Y lo llamo africanos porque efectivamente se ha llegado a incorporar incluso motores usados, ¿no es cierto?, que se restan solamente por estar en el sistema, ni siquiera sin general, pero marcan el costo marginal, que es un problema. Hoy en la Junta de Accionistas de Endesa, Jorge Rosenblut pronunciaba un discurso en que decía que llamaba al autoabastecimiento frente a la incerteza de las fuentes exteriores y de pasada al uso de la hidroelectricidad, lo que para algunos suena muy parecido a que aprueben Hidroaicén. ¿Es un proyecto que puede servir como respaldo para usted, que se opone radicalmente, cree que definitivamente en este gobierno está muerto? No, mira, primero hablemos, yo creo que tenemos que hacer una política de verdad en serio, y esa política tiene corto plazo y mediano plazo. En el corto plazo vamos a tener que convivir con centrales de carbón y a gas, pero que contaminen lo menos posible, no como hoy día. Pero también, digámoslo claramente, la ciudadanía se opone a estos proyectos. Se cayó Barrancones, se cayó Castilla, se está cayendo Punta Alcalde, el proyecto Coronel está parado. Entonces la hidro es una solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que lo que tiene que hacer Chile es un despertar y una radicalidad, justamente porque somos como si fuéramos Arabia Saudita que no quisiera explotar sus pozos de petróleo, porque nosotros tenemos recursos maravillosos y los podemos tener a precio, no sé. Pero entonces esos recursos no son también la hidroelectricidad. Chile es uno de los países con mejores capacidades para hidroelectricidad. Pero yo primero creo que Chile tiene un gran potencial, lo decía el representante de Acera, de recolectar toda la hidroelectricidad que tenemos, por lo menos 20.000 megas de centrales de pasada que se pueden hacer entre Santiago y Punta Arenas sin tener que hacer grandes embalses. El tema de Hidroaicén es delicado porque ahí están las principales reservas de agua del planeta dulce, pura, están los principales glaciales, y si tú represas el Báquer, lo que va a hacer es aumentar el deshielo y generar un grave problema al principal recurso del planeta, que es el agua. Luego va a aumentar la concentración monopólica de Endesa. Luego, a mí me parece que no es razonable sacrificar la Patagonia para favorecer el negocio de Endesa y de Colbún. Y luego, entonces, lo que nosotros le planteamos en su momento a Endesa, que nunca lo quisieron aceptar por una razón de costo, es que en vez de hacer megacentrales, hicieran pequeñas centrales, porque por el caudal del Báquer, que está hablando de un caudal que supera los 1.000 metros cúbicos por segundo, tú podrías haber instalado 100 megas, que es harto. De hecho, las centrales del Biobío o las centrales térmicas tienen 350 megas, tú podrías haber hecho varias centrales de 100 megas que no necesitas represar. Senador, tenemos que cambiar de tema, tenemos que pasar de impuestos verdes porque nos queda poco tiempo. Hay una de las propuestas de impuestos verdes, esto de los $5 por tonelada emitida de CO2. Un informe de Gener habla de que una cuenta de luz podría subir de 26.500 a 32.200 pesos si se aprueba este impuesto. Quiero saber la opinión, en primer lugar, de Carlos Finat al respecto. ¿Puede subir así de fuerte la cuenta de luz con ese impuesto verde? Es imposible, y tal vez siendo benevolente lo calificaría esto como un error garrafal de parte de Gener. Lamentablemente ha sido de estos temas que los medios han tomado y se ha difundido, ¿verdad?, sin explicar cuál es el supuesto que utilizó el gerente general de Gener cuando le explicó esto a la Comisión, entiendo, de Hacienda en el Congreso. Y el supuesto que él hizo es que este impuesto, que la verdad que es una señal impositiva muy tenue, muy baja, cambiaría el parque generador entre carbón a gas natural. Y si eso ocurre, con gas natural a $120, subiría en torno a lo que dijo Felipe Cerón. Sin embargo, si uno hace el cálculo correcto, que es tomar el efecto que esto tendría sobre el consumidor final, primero no habría efecto, porque los contratos con las distribuidoras no admiten el traspaso de precio, de variaciones de precio, es un costo que va a tener que afrontar el generador. Y si en el largo plazo esto se diera, no sería más de un 4,2%. ¿Podemos traducir a palabras simples lo que significa esta frase que viene dentro de la reforma tributaria? Se aplicarán gravamen a las emisiones conformadas por fuentes de turbinas o calderas cuya potencia térmica sea mayor o igual a 50 megavatios térmicos. Con 15 megawatts eléctricos. Ok, esto quiere decir, en simple, grandes, pequeños, ¿qué? Para que lo expliquemos a la gente. ¿A quiénes se le va, senador Girardi, a poner este gravamen? Porque algunos dicen que afecta a medianos, otros dicen que no alcanza a afectar. ¿A quiénes? Yo no conozco muchos medianos y pequeños que produzcan energía en este país, y los que producen la hacen limpia. Y esto va a afectar mínimamente. Este es un impuesto bastante conservador, yo diría hasta miserable respecto a los daños que produce, el cáncer que produce, los daños respiratorios, los daños cardiovasculares, los infartos, el deterioro del medio ambiente, y además las suculentas y excesivas utilidades que tienen estos sectores, que son vergonzosas. Entonces, a mí me parece que aplicar un pequeño gravamen, que es pequeñísimo, estamos hablando de $5 por tonelada, cuando yo he dicho que científicamente está demostrado que por cada mega producido se producen $50 de daño,
no es más que una pequeña reparación al daño que hacen y no va a afectar sustantivamente el precio. Francisco Aguirre, ¿va a afectar o no las cuentas finalmente este gravamen? Hay un tema que es obvio. O sea, si al productor de electricidad en una u otra forma le aumentan los costos, obviamente esos costos va a intentar traspasarlos al consumidor final. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el proceso de venta a las empresas distribuidoras que venden a su vez a sus clientes regulados? Efectivamente, en los contratos que hoy día están vigentes, ¿no es cierto?, esas cosas no son traspasables. Pero en todos los contratos que vienen, y particularmente viene un volumen muy grande de contratos ahora a fin de año, ¿no es cierto?, efectivamente la disposición a ofrecer de parte de los generadores que se vean afectados, entre ellos particularmente los termoeléctricos, ¿no es cierto?, va a ser traspasar a precios de oferta que la ley establece cuál es el mecanismo de cálculo. Y eso para el consumidor final podría tener agregar una cosa, y en relación al resto de los clientes, que son todos los clientes libres, que tienen contratos libremente convenidos con los productores, ¿no es cierto?, hay yo diría, probablemente una gran mayoría de contratos en que por cláusula y por compromiso, estos impuestos son traspasables al cliente final, de tal modo de que en términos absolutamente generales, todas estas alzas, ¿no es cierto?, van a ser traspasadas al cliente final. Y déjenme poner un solo ejemplo que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿ya? En la reforma tributaria se establece de que este impuesto que va a afectar a una máquina que va a marcar el costo marginal no va a ser considerado como tal para efectos del cálculo del costo marginal, pero sí va a tener que ser pagado y considerado por todas aquellas empresas que requieran venderle a clientes finales, ¿no es cierto?, y que es lo que se llaman retiros desde el sistema. Lo cual quiere decir que esas empresas que le van a tener que vender a clientes finales van a soportar el impuesto y obviamente se lo van a traspasar a los clientes finales. ¿En qué niveles? Porque estábamos hablando aquí, decimos por ejemplo un 4%, que una cuenta de 26.000 pesos, algo así como 1.000 pesos. Gener dice 6.000 pesos en una cuenta de 26.000. ¿De cuánto estamos hablando? Definitivamente equivocado, ¿no? El tema es que, ¿cuál es la proporción que vamos a tener? Hoy día tenemos una proporción muy baja probablemente de clientes regulados en el corto plazo, ¿no es cierto?, que van a recibir ese impacto. En el transcurso del tiempo sí lo van a ir necesariamente teniendo que incorporar. ¿Sabes que me gustaría hacer un comentario y el siguiente? Las políticas de los países no son unidimensionales. No podemos ver una política de reforma tributaria, un impuesto verde como un efecto causa-acción sin que haya otros efectos concurrentes. Y yo rescato una cosa que ha planteado el actual gobierno respecto a la imperiosa necesidad de generar competencia. Porque claro, si estamos viendo precios como las últimas licitaciones, que se han cerrado las licitaciones a $130, que es un precio que no tiene nada que ver con el costo de generación de carbón, es un precio que simplemente marca la oportunidad de un mercado extremadamente cerrado. Entonces, si efectivamente se genera competencia y, por ejemplo, se admite que las energías renovables no convencionales participemos en las licitaciones de las distribuidoras, donde se vende el 55% de la energía que se vende en el país, y esa energía puede llegar en torno a $100, estoy siendo sumamente conservador, evidentemente que ese efecto de posible alza se va a ver compensado por una mayor competencia. Me quiero quedar en ese tema de la competencia, que ya lo planteaba el senador Girardi, que hablaba de las tarifas más caras del mundo debido precisamente al monopolio o al oligopolio de 3 empresas. Carlos Finet plantea el mismo tema. Francisco Aguirre, primero, ¿falta efectivamente competencia en Chile? Y segundo, ¿eso tiene un impacto directo en los precios que terminan pagando los consumidores porque no hay suficiente competencia? Mira, en Chile, hace 30 años atrás, el Estado se deshizo de un problema público para traspasarlo a que lo resolvieran los privados. Los privados hicieron las inversiones, los privados en alguna u otra forma necesitan recuperar esas inversiones, efectivamente necesitan hacer rentables esas inversiones, y hoy día es cierto que efectivamente los costos que se le están cargando al consumidor final, derivados de los precios que aplican estos privados, ¿no es cierto?, son precios altos, pero es porque el privado está viendo una incertidumbre respecto al desarrollo. ¿Cuál es el problema que hoy día enfrenta un privado? Y lo decía el senador Girardi, ¿no es cierto? Hoy día en Coronel tenemos parada una central de un costo de inversión, ¿no es cierto?, de miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, porque aun cuando fue desarrollada, fue construida, está lista para producir, y producir a costos que son del orden de $40 a $50 por megawatt hora, ¿no es cierto?, esta central está inhibida de producir porque se le destacan, digamos, algunas faltas que ameritan de que esta central esté detenida. Eso no es económico. Aquí el señor Girardi ha mencionado varias veces, ¿no es cierto?, aspectos de otra índole, que no son de la índole netamente económica.
que no importa, yo voy a traducir un poquito, no importa mucho que los precios al consumidor final sean altos, pero necesitamos tener un país limpio para el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, allí tenemos un problema de principios económicos versus medioambientales versus técnicos. Tecnológicamente la ingeniería eléctrica dice que hay cosas que no se van a poder hacer muy bien con la ingeniería. Hay que terminar con una situación vergonzosa, porque algunas de estas empresas, no todas, se hicieron de ellas a través del saqueo, ¿ah? Y se hicieron de los derechos de agua, Endesa, lo compraron a precio vil. O sea, aquí de recuperar la inversión, yo solo les quiero decir, el carbón vale lo mismo en Chile que en cualquier parte, porque es un commodity. Entonces explíquenme por qué una empresa que genera carbón en Chile puede tener precio a $130 el mega, y al lado de Chile, o cerca de Chile, en otros países, pueden tener a $60 el mega. Valoren ustedes la cuantía de la extracción de utilidades que están haciendo estas empresas, que son vergonzosas, y no quieren pagar impuestos, y contaminan, y hacen una campaña del terror porque van a pagar un 5% o $5 por tonelada de CO2. Miren, de verdad son unos frescos, ¿ah? Y yo creo que el país está aburrido y necesitamos que estas que tienen esta conducta dejen de tener al país de rehén, y hay una política que defienda el interés de todos los chilenos, y no que se sigan llenando los bolsillos de manera que es totalmente irracional. Es irracional. En otras partes, produciendo con el mismo carbón, que compran al mismo precio. Demos la palabra a Francisco Aguirre. ¿Son no frescos? A esa mitad de precio. Francisco Aguirre. Entonces nosotros hemos permitido eso, y eso es lo que tiene que terminar. ¿Son no frescos? Hay un tema que es la ingeniería económica. La ingeniería económica habla de costos de oportunidad. En Chile tenemos una teoría marginalista aplicada a los precios. Yo acabo de mencionar de que me parece exagerado el que nosotros estemos marginando a precios de petróleo, cuando efectivamente marginando a precios de petróleo que son $180, $200 por megawatt-hora, ¿no es cierto? Obviamente se renta cualquier máquina de otras características. Se puede vender, por ejemplo, carbón a precio de petróleo. Sí, está bien, pero también es cierto. ¿Funciona esto entonces? O sea, todos coinciden que hay concentración, coinciden que está en la situación, ¿sí? El tema, pero también es cierto que hoy día un inversionista que tarda muchos años en poner en servicio una gran máquina, una gran obra eléctrica, ¿no es cierto?, y que haya invertido, no importa, el equivalente a $100 por megawatt-hora, ¿no es cierto?, de pronto vea detenida su inversión, o perdido parte importante de la inversión, ¿no es cierto?, y no pueda recuperarla. Esos son costos. Sí, mira, yo lo que quisiera agregar, antes de responder a la pregunta que tú haces, es que en realidad a mí no me preocupa ni me quita el sueño la situación financiera de las empresas eléctricas convencionales. De hecho, la tercera, a comienzos de este año, señalaba que el sector eléctrico durante 2013 fue el motor del IPSA y que la tendencia seguirá en 2014, y analistas esperan positivos resultados. Entonces, la verdad que yo creo que la sanidad financiera de las empresas, por lo menos 2013 y 2014, está asegurada. Ahora, ¿de qué manera se soluciona? Yo creo que generando una cancha pareja. Se usó varias veces esa palabra en la introducción al programa. Nosotros hoy día, como sector, y voy a hablar por el sector de renovables, nos encontramos con problemas administrativos para la conexión y acceso al sistema de transmisión. Nos encontramos con las limitaciones que pueden salir de la falta de los procedimientos del SEDEC que den garantías de una operación coordinada óptima entre la generación renovable y la generación convencional. Nos encontramos con temas de propiedad de terreno, ¿verdad? Entonces hay una serie de barreras que están identificadas, yo creo que muchas de ellas están incluidas en el diagnóstico que se hizo en el programa de la presidenta Bachelet, y por lo tanto esperamos que se resuelvan. Y en esas condiciones podemos competir. No necesitamos subsidios. Nunca ha habido subsidios en Chile para energías renovables no convencionales, y estamos dispuestos a jugar con las reglas de un mercado competitivo. Carlos Finer, Francisco Aguirre, senador Guido Girardi, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este debate abierto, como siempre, en CNN Chile, sobre el tema de las energías renovables no convencionales. Muchísimas gracias. Los dejamos con Noticias Express y luego viene CNN Prime. Grupo Security, quieres, puedes. Y Escenarios Energéticos presentaron Agenda Desafío 100 días. Break Inmóvil.